Mira, mira, tengo una sorpresa porque ustedes en Nápoles es el seguidor número 1 de Maradona. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Bellini, io impazzisco definitivamente. Non solo voglio ringraziare Fabio per il bellissimo spottino dopo aver comprato la tazza, gli è arrivata finalmente. Trovate tutti i link in descrizione ovviamente per il mio merchandise, ma la cosa importante per il quale voglio ringraziare Fabio è per aver contattato un giornalista messicano, e vi lascio tutto in descrizione il suo canale YouTube, dove troverete la seconda parte di questa intervista, dove lui chiede cose poi a noi. Fabio mi ha aiutato anche per le traduzioni, perché io di spagnolo niente, potevamo parlare in inglese, ma mi fa piacere. Per gli amici messicani, los amigos mexicanos, ecco a voi l'intervista a Iván Elenes. Si parla di Lozano, si parla del Napoli, cose che solo qui su Caffè Napoli 1926. Vai! La prima domanda che voglio fare al nostro grandissimo ospite, io sono onoratissimo e abbiamo Fabio qui a fare un pochino di traduzione, perché io con lo spagnolo non ci vado talmente troppo d'accordo. Ivan, ti volevamo chiedere, da Napoli, insomma, gente che sta cominciando a conoscere bene Lozano in questo anno, voi di Lozano qual è la vostra idea? Lo sapevate da sempre che era un crack, che era potenzialmente un top player? Vai Fabio. Está diciendo si toda la gente de México ya sabía que el Chucky es un crack como futbolista o pues que ahora lo están conociendo ellos. Hola, me da mucho gusto saludar a toda la gente de Nápoles. Un gusto para mí platicar con Fabio, con Valerio. Y en México es grande la admiración por el Chucky. Es un jugador joven que tiene mucho futuro y que hizo una fama al mundo con el gol a Alemania en el Mundial, en el primer juego, porque todo el mundo pensaba que México iba a ser goleado por Alemania. Y yo también. No, es lo normal. Y México dio la sorpresa, y el Chucky, con el gol de Chucky, México le ganó a Alemania en un mundial, que era el campeón del mundo. Luego, cuando venía a jugar al PSV Eindhoven en Holanda, antes de llegar al Napoli, el Chucky era la figura del PSV Eindhoven, era el crack, era el que uno veía al PSV para saber cuántos goles iba a anotar el Chucky. No era porque Chucky metió una cantidad enorme de goles en Holanda, pero cuando llegó al Napoli, que llegó con Ancelotti fue un entrenador que lo pidió, que lo quería en Napoli. El problema fue cuando Ancelotti se va, todo México se enoja con Gattuso. Todo el mundo se enoja con Gattuso porque Gattuso ya no le daba ese juego que Ancelotti le daba a Lozano. Entonces, si quieres, te doy esa parte para igual que le digas a toda la gente de Nápoles y seguimos hablando de eso. Vai Fabio. In primis ci saluta a tutti, a me, a Valerio, ha detto che è molto contento di stare qua con noi stasera e anche noi lo ringraziamo, questo è sicuro. E per la domanda su Lozano, dice Lozano è iniziato a essere importantissimo per il Messico quando ha segnato il gol con la Germania al mondiale, perché chiunque pensava che magari la Germania poteva fare 5, 6, 7 gol al Messico, e invece con un gol di Lozano il Messico vinse una partita al mondiale contro uno squadrone come la Germania. E questo è tanto dire, perché magari per loro, che sono comunque un paese forte calcisticamente, ma comunque non hanno questa grande tradizione a livello di risultati, già una vittoria con la Germania è qualcosa di eccezionale. E poi Ancelotti diceva... Questo è stato il motivo che il Messico è impazzito per Lozano. In più hanno iniziato a seguire la carriera che ha fatto al PSV Eindhoven,
dove ha fatto tantissimi gol, e quando è arrivato in Italia a Napoli, perché c'era Ancelotti e quindi Chucky giocava sempre, ovviamente in Messico si sono innamorati del Napoli. Quando è arrivato Gattuso, che magari all'inizio ha dovuto cambiare sistema di gioco, ha avuto problemi, e il Messico si sono arrabbiati tutti con il nostro caro allenatore. Pero quiero ser claro en esa cosa, Iván, contigo y toda la gente que nos miran. No es que Gattuso tiene problema con el Chucky. Sí, sino es el sistema de juego que es muy diferente a lo que hacía antes Ancelotti. Ed ecco la mia domanda, che va un pochino più tecnica. Nel momento in cui Gattuso capisce le qualità di Lozano e capisce che sulla fascia può rendere di più, perché da esterno può puntare l'uomo e può superare l'avversario, dove crede Ivan che Lozano può dare il massimo di sé? Può giocare a sinistra, può giocare a destra, alle volte anche da prima punta o sotto la punta? Cuando estaba Ancelotti, la mayoría de las veces Lozano jugaba como puntero, como delantero, ¿no? Pero cuando después de mucho entrenamiento que le hizo hacer Gattuso, se dio cuenta que el Chucky Lozano puede jugar en la derecha, ¿sabes? Al lado de la derecha. Pero acá estamos equivocados por eso, porque cada persona tiene su idea. Uno dice que puede jugar a la izquierda, otro dice que puede jugar a la derecha. No sé, que tú que lo conoces más que nosotros, ¿qué opinas de las cosas? ¿A dónde puede? ¿Cuál es la posición ideal del Chucky? Ok. En México ya el aficionado, el hincha, el fan del Chucky Lozano en México se enojaba porque Chucky no jugaba, pero cuando se terminó la temporada pasada, el Chucky, todo el mundo decía que Chucky se vaya al Napoli, que se vaya a otro equipo, que se vaya a España, que se vaya, pero muchos decíamos que era mejor que el Chucky continuara con el Napoli, porque la exigencia de Gattuso era mayor y era algo que el Chucky lo iba a hacer crecer, que lo iba a hacer más grande como jugador para tener un mejor rendimiento. Y así fue, porque el Chucky ha iniciado muy bien esta temporada, le ha dado mucho juego al ataque al Napoli. Entonces, y en el tema de la posición del Chucky, en la selección de México, Chucky juega por derecha. A destra. Chucky juega por derecha. En el centro juega el delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez. Sí. Entonces el Chucky da mucho juego a Raúl. Y por ejemplo, lo que vimos en el juego el juego que pasó el Napoli contra, ¿quién fue el último equipo? Ayer el Udinese y contra Spezia que jugaron. Nosotros en México vemos que al Napoli le falta un Raúl Jiménez, un centro delantero, para que pueda el Chucky y ese centro delantero jugar y darle un ataque más profundo al Napoli. Porque Osimhen, cuando empezó Osimhen en la pretemporada, yo lo veía muy fuerte. Yo lo veía que podía con Chucky, que podía jugar muy bien, pero se lesionó Osimhen, no recuerdo bien qué pasó ahí. Y lo que vimos en el juego contra el Spezia, Llorente, wow, ¿no? El pase que le da el Chucky, entonces decíamos, falta alguien ahí, alguien más, un compañero. Chiarissimo. Tutto il Messico, da quando era magari più piccolo e magari in nazionale, Lozano gioca a destra, quindi è inutile che volete dire che la posizione di Lozano è a sinistra, la posizione di Lozano è trequartista, è attaccante. No, Lozano gioca esterno alto a destra. E tutti i professori del piffero, come i giornalisti, che si ostinano a pensare che Lozano puede jugar por derecha o por izquierda, puede jugar por eso, cualquiera de esos dos, pero mejor en la derecha. Sí, en la derecha, sí. A destra è il ruolo di Lozano, e al Napoli manca una prima punta che quando c'era Osimhen magari potevamo dire di aver trovato una coppia d'attacco fenomenale, e io gli metto la firma per questo, porque Osimhen y Lozano juntos yo creo sean fenomenal. No sé tu che opinas, ok? Per questo quindi non c'è nessun dubbio che la posizione di Lozano è a destra. Abbiamo saputo che lui ha avuto a che fare con una persona, se ne aiuta. Aquí sigo.
Aquí sigo. Es que, disculpen, entró, me marcaron y se volvió è todo chiaro, esto. è chiaro. C'è una Però persona che tu ci hai fatto vedere in fotografia prima perché hai avuto a che fare nel momento in cui lui era ad allenare una squadra messicana. En este momento la gente de Nápoles te está amando mucho. Mira, yo seguí, no sé si me puede ayudar Fabio ahí a la traducción. Yo Sí, seguí va. en México. Yo fui uno de los reporteros que siguió a Diego Armando Maradona desde que llegó a México hasta que se fue de México. Aquí dirigió 2 torneos y a mí me tocó conocer qué comía, a dónde iba, qué le gustaba, saludarlo, platicar con él. Ok, entonces, pues antes de que se fuera, este es el único equipo donde estuvo Diego en México. Entonces, antes de que se fuera, aquí está, mira. No. Bueno, Uy, Ok, per Ivan, i capiti ci ha fatto firma Maradona. ok, aquí está, mira. Mamma mia. No sé, se alcanza a ver, no sé si se ve. Perfetto. Ok, Get ahí out. está, entonces. Ok, aquí mira. Caramba, Está Iván, caramba. Eldorados. está el Diego. Ok, este equipo fue donde dirigió Diego. Y cuando Diego estuvo acá, en muchas ocasiones, hablaba del Napoli, hablaba de todos los momentos que vivió, cantaba lo que cantaban allá en Napoli, cuando estuvo allá, habló cuando estuvo en San Paolo, cuando enfrentaron a los partidos más importantes, cuando fue campeón y muchas cosas más. Diego acá habló mucho de Napoli, entonces sí fue siempre muy agradecido. Fue una de las cosas que me tocó platicar con él. Vai Fabio, per chiudere. Ci ha mostrato l'unica squadra dove Maradona ha allenato, ovvero come si chiama, l'Eldorado di Sinaloa, che è l'unica squadra che Maradona ha allenato in Messico, e lui è stato l'unico reporter, o meglio uno dei pochi fortunati, che ha seguito Maradona prima che organizzavano 2 tornei là che lui doveva andare a vedere a chi Fabio, allenare. Dime. Te quería decir algo, última cosa. Te quería Dale. que fue el último equipo donde jugó Pep Guardiola. Yes. Fue el último ¿En serio? equipo. Yes. No Fue el sabía último eso. equipo. Fue el último equipo donde jugó Pep Guardiola y fue el último equipo que dirigió Maradona fuera de Argentina. Lo ricordo. Immaginate. Sì. La maglia che lui ci ha mostrato è stato un autografo che Maradona ha fatto a lui e altre poche persone proprio sulla maglia dell'Eldorado di Sinaloa, ed è stata l'ultima squadra che Pep Guardiola ha giocato, ed è l'unica squadra che Maradona ha allenato fuori dall'Argentina. Grande Ivan. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por tu sorpresa. Muchas gracias, hermano. Oye, muy bien, muchas gracias. 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 Gracias, Ivan. Gracias de verdad, hermano. Nos vemos otra vez. Un Claro que besote. sí. Cuando quieres estamos acá. Estamos Vale. aquí. Estamos aquí. Sí, no, igual, también. Saludos a Gattuso. De parte de México. Chinga de tu madre. Y saludos a la gente de México. Un Sí, beso sí, a todos los gracias, mexicanos. igual. Saludos Somos a Nápoles. hermanos, está en nuestro corazón. Claro que Hasta sí. luego y mucha suerte. Hasta luego. Ciao. Gracias. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.